¿Y si tu cuerpo lleva años hablándote y nunca lo escuchaste? Permíteme empezar con una pregunta que quizás nunca te has hecho en voz alta, pero que tu cuerpo lleva años haciéndose en silencio. ¿Por qué tus manos y tus pies siempre están fríos? No me refiero al frío de un día de invierno que se resuelve con un par de guantes y una buena taza de algo caliente. Me refiero a ese frío que aparece incluso en pleno verano, en un día soleado, en una habitación con calefacción. Ese frío que no se justifica con la temperatura exterior. Ese frío que parece vivir dentro de ti, instalado en tus extremidades como si tuviera permiso permanente para quedarse. Muchos lo normalizan. Es que tengo mala circulación. Es que soy así. En mi familia todos somos fríos. Y puede que haya algo de cierto en eso, pero hoy quiero proponerte algo diferente. ¿Y si ese frío fuera también un mensaje? ¿Y si tu cuerpo, con esa sensación persistente y casi extraña, estuviera tratando de contarte algo que tú, en el ritmo acelerado del día a día, no has tenido tiempo de escuchar? Eso es lo que vamos a explorar juntos hoy. Sin dogmas, sin verdades absolutas, con curiosidad, con respeto por la ciencia y con apertura a lo que distintas tradiciones del mundo han observado durante siglos. El cuerpo como territorio simbólico. Vivimos en una época fascinante y al mismo tiempo un poco paradójica. Tenemos acceso a más información que nunca. Podemos saber en segundos qué está pasando al otro lado del planeta, leer estudios científicos publicados hace 3 días, conectarnos con personas de culturas completamente distintas. Y sin embargo, hay algo que muchos hemos perdido en este proceso: la capacidad de escuchar nuestro propio cuerpo. Pensamos demasiado, sentimos poco, y cuando el cuerpo habla, lo callamos con una pastilla. Lo ignoramos porque no es para tanto, o lo racionalizamos hasta quitarle toda su profundidad. Las culturas antiguas hacían exactamente lo contrario. Para ellas, el cuerpo no era una máquina que había que mantener en funcionamiento. Era un mapa, un territorio lleno de señales, mensajes y símbolos que, si sabías leer, te daban información valiosa no solo sobre tu salud física, sino sobre tu estado emocional, tu historia personal y hasta tu vínculo con quienes vinieron antes que tú. Cada órgano tenía un significado. Cada dolor, una lectura posible. Cada sensación, un cifrado que valía la pena descifrar. Hoy llamamos a eso superstición, o metáfora poética, o pensamiento mágico. Pero yo me pregunto si quizás no era tan descabellado, porque si hay algo que la neurociencia moderna, la psicología somática y la medicina integrativa están confirmando en las últimas décadas, es precisamente eso, que el cuerpo guarda registros que la mente consciente no siempre comprende. Que las emociones no viven solo en el cerebro, sino en los tejidos, en los músculos, en la piel. El cuerpo habla. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a escuchar. Las extremidades como puentes con el mundo. Antes de entrar en lo simbólico, quiero que te detengas un momento en algo muy concreto. Piensa en lo que hacen tus manos. Tocan, construyen, acarician, escriben, señalan, agarran, sueltan, sostienen a otros. Se extienden hacia el mundo para decir, aquí estoy, o te ayudo, o confío en ti. Ahora piensa en lo que hacen tus pies. Avanzan, sostienen, enraizan, te llevan de un lugar a otro. Te conectan con la tierra bajo tus zapatos. Son literalmente lo que te permite moverte hacia adelante en la vida. Manos y pies, los dos extremos del cuerpo, los puntos más alejados del corazón, los puentes entre tú y el mundo exterior. Y ahora la pregunta incómoda. Si esos puentes están fríos, ¿qué dice eso sobre la conexión? No lo digo como acusación ni como diagnóstico. Lo digo como invitación a la observación. Porque hay algo poético, casi inevitable, en el hecho de que los extremos del cuerpo, los que nos conectan con lo que está afuera de nosotros, sean también los más vulnerables al enfriamiento cuando algo no fluye bien por dentro. Lo que dicen las tradiciones antiguas.
Viajemos un momento por el mapa cultural del mundo y veamos qué han dicho distintas tradiciones sobre este fenómeno. La medicina tradicional china tiene una visión muy clara al respecto. En este sistema milenario, la energía vital que circula por el cuerpo se divide en dos principios complementarios, el yin y el yang. El yang es el principio cálido, activo, expansivo, solar. Es el que mueve la sangre, el que lleva calor a las periferias del cuerpo, el que nos permite salir, crecer, relacionarnos. Cuando el yang se debilita, el calor se concentra en el centro y no llega a los bordes. Las manos se enfrían, los pies se enfrían. El cuerpo, en su sabiduría de supervivencia, protege lo esencial y abandona las fronteras. Es una imagen poderosa si la piensas en términos energéticos y emocionales. El fuego interior resguardándose mientras los márgenes quedan expuestos al frío. El centro sobrevive, pero las conexiones con el exterior se debilitan. Las tradiciones chamánicas, presentes en culturas de todos los continentes, tenían una interpretación igualmente interesante. Para muchas de estas tradiciones, las manos representan la capacidad de dar y de recibir, y los pies la dirección vital. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué camino eliges? ¿Qué tan firmemente estás plantado en la tierra? Cuando estas zonas se enfrían, se interpreta como una forma de retiro energético, una contracción sutil del ser, como si algo en ti dijera, prefiero no extenderme demasiado, prefiero no avanzar muy rápido, prefiero no tocar demasiado profundo. No es un juicio, es una señal. La medicina humoral de la antigüedad occidental, que dominó el pensamiento médico europeo durante más de 1000 años, también establecía vínculos directos entre la temperatura corporal y el estado emocional y temperamental de una persona. El temperamento melancólico, asociado a la tierra y al elemento frío y seco, era el de quien se retira, rumia, observa desde lejos. El sanguíneo, cálido y húmedo como el aire, era el del que se expande, conecta, fluye. El carácter y la temperatura, la emoción y el cuerpo, entrelazados. Diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes lenguajes, pero una intuición que se repite con una consistencia que, como mínimo, merece atención. El frío periférico está relacionado con una energía que no circula libremente, con una expansión que no se completa, con algo que se retrae antes de llegar al borde. El sistema nervioso y la hipervigilancia. Ahora quiero llevarte a un territorio que me parece especialmente revelador, porque conecta lo simbólico con lo fisiológico de una manera que ya no podemos ignorar. ¿Has escuchado hablar del sistema nervioso autónomo? Es esa parte de tu biología que funciona por debajo de tu conciencia, la que regula tu respiración, tu digestión, tu ritmo cardíaco, la que decide, en fracción de segundos, si estás en zona segura o si hay una amenaza. Cuando el sistema nervioso percibe peligro, activa lo que coloquialmente llamamos el modo de lucha o huida. El cuerpo entra en alerta. Los recursos se redistribuyen hacia lo esencial. El corazón, los pulmones, los músculos grandes, la sangre se concentra en el centro y las extremidades se enfrían. Esto no es metáfora, es biología. Es lo que pasa literalmente en tu cuerpo cuando el sistema nervioso dice modo emergencia. El problema es que muchas personas viven en ese modo de forma crónica, no porque estén en peligro real, sino porque aprendieron en algún momento de su vida o de su historia familiar que el mundo requiere vigilancia constante, que bajar la guardia tiene consecuencias, que expandirse es arriesgado. Y así el sistema nervioso se queda encendido, evaluando, anticipando, sin permitirse del todo relajar. ¿El resultado físico? Manos frías, pies fríos. Un cuerpo que, aunque esté sentado en un sillón cómodo en una tarde tranquila, sigue en modo de alerta silenciosa. A esto se le llama hipervigilancia, y es más común de lo que imaginas. No siempre viene de una experiencia traumática obvia. A veces viene de haber crecido en un entorno impredecible, de tener un cuidador que era emocionalmente inconsistente,
de haber aprendido que expresar lo que sentías tenía un precio, de vivir durante años con una presión de fondo que nunca se nombraba pero siempre se sentía. El cuerpo aprende, y lo que aprende lo repite, incluso cuando ya no hace falta. La memoria del linaje. Y aquí llegamos a algo que me fascina profundamente y que cada vez tiene más respaldo desde la ciencia: la memoria ancestral. No hablo de algo místico ni esotérico, hablo de algo que la epigenética, una rama de la biología, está investigando con resultados que, francamente, cambian la manera en que entendemos quiénes somos. La epigenética estudia cómo las experiencias de vida pueden modificar la forma en que nuestros genes se expresan. Y algunos de esos cambios se ha comprobado en estudios con animales y hay evidencia creciente en humanos. Pueden transmitirse a las generaciones siguientes. Dicho de manera más sencilla, los traumas, los miedos, los patrones de supervivencia de tus abuelos pueden estar viviendo en tu cuerpo sin que tú lo sepas. Piénsalo un momento. Nuestros bisabuelos y bisabuelas vivieron cosas que hoy nos cuesta imaginar: guerras, hambrunas, exilios, violencias. Épocas en que expresar las emociones podía ser peligroso, en que la confianza era un lujo, en que avanzar demasiado llamaba la atención equivocada, y sus cuerpos aprendieron a contraerse, a no ocupar demasiado espacio, a mantener el fuego interno encendido, pero guardado, protegido. ¿Podría ser que algo de esa contracción todavía viva en ti? No como un recuerdo consciente, sino como un patrón en el cuerpo. Una forma aprendida de relacionarse con el mundo que se fue pasando, silenciosamente, de generación en generación. No lo digo para alarmar ni para cargar el pasado como una culpa. Lo digo como una posibilidad que vale la pena contemplar. Porque si hay un patrón heredado, también hay la posibilidad de reconocerlo. Y lo que se reconoce puede transformarse. La energía ancestral no es una condena, es un punto de partida. El lenguaje simbólico del cuerpo. Permíteme ahora proponer una lectura simbólica que no reemplaza ninguna explicación médica, sino que la acompaña. Las manos frías pueden simbolizar dificultad para dar o recibir sin reservas, para extenderte hacia los demás con apertura real, para tocar el mundo sin miedo a lo que pueda pasar si te expones demasiado, para aceptar lo que viene sin filtros defensivos. ¿Cuántas veces retiras la mano, metafóricamente hablando, justo cuando podrías conectar? ¿Cuántas veces evitas pedir algo que necesitas porque te parece demasiado? ¿Cuántas veces ofreces ayuda a medias porque dar del todo se siente peligroso? Los pies fríos pueden simbolizar inseguridad en el camino. Duda sobre hacia dónde avanzar. Una relación complicada con el movimiento hacia adelante. Una dificultad para estar plenamente plantado en el presente, en la tierra, en tu propio recorrido. ¿Cuántas veces postergas una decisión importante porque no te sientes lo suficientemente seguro? ¿Cuántas veces caminas por la vida de puntillas sin comprometerte del todo con ningún rumbo, por si acaso hay que retroceder de golpe? No se trata de buscar culpables, se trata de observar con honestidad. Y hay algo más que quiero señalar, porque me parece especialmente relevante en este momento histórico que vivimos. Vivimos en una era que nos empuja constantemente hacia afuera, a mostrarnos, a exponernos, a salir de la zona de confort, a crecer, a escalar, a expandirnos. El discurso dominante es el de la expansión permanente, y sin embargo, muchos cuerpos dicen exactamente lo contrario. Hay una contradicción brutal entre lo que la cultura nos pide y lo que el cuerpo, en su sabiduría ancestral, está expresando. Y esa contradicción, cuando no se atiende, genera tensión, agotamiento, la sensación de estar corriendo en dos direcciones al mismo tiempo. Un aviso importante: equilibrio entre lo simbólico y lo médico. Aquí necesito hacer una pausa importante, porque uno de los errores más comunes que veo en estos territorios es el de ir a un extremo o al otro.
Por un lado, está quien lo reduce todo a lo físico y descarta cualquier lectura simbólica como cosas de hippies. Para esta persona, si tiene las manos frías, es circulación y punto, nada más que explorar. Por otro lado, está quien lo romantiza todo y dice, tengo las manos frías porque soy muy sensible energéticamente, o porque absorbo las emociones de los demás, o porque estoy muy conectado con lo espiritual. Y así evita revisarse médicamente, porque la explicación mística ya le resulta suficiente. Los dos enfoques, aplicados de forma exclusiva, me parecen incompletos. Lo primero y más importante, si tienes frío persistente en las extremidades, hazte revisar. Puede ser déficit de hierro, función tiroidea, problemas circulatorios, fenómeno de Raynaud, presión arterial, estrés crónico. Hay causas físicas muy concretas que merecen atención médica real. La sabiduría simbólica no reemplaza un análisis de sangre. La interpretación energética no sustituye una consulta médica. Dicho esto, una vez que lo físico está atendido, la lectura simbólica tiene todo el sentido del mundo, porque el cuerpo puede tener una explicación biológica perfectamente válida y al mismo tiempo estar narrando una historia emocional que también merece atención. No es uno o lo otro, es ambos, en diálogo. Preguntas que valen más que las respuestas. Si hay algo que he aprendido en este camino de exploración del lenguaje corporal y la herencia ancestral, es que las preguntas correctas son mucho más valiosas que las respuestas rápidas. Así que te dejo algunas, no para que las respondas ahora mismo en voz alta, sino para que las dejes resonar, para que las lleves contigo a lo largo del día y veas qué surge. ¿En qué áreas de mi vida me estoy conteniendo sin darme cuenta? ¿Hay algo que quiero hacer, decir, pedir o soltar, pero que sigo postergando porque no me siento suficientemente seguro? ¿De dónde viene esa inseguridad? ¿Es mía, completamente mía, o hay algo de ella que aprendí de quienes vinieron antes? ¿Cuándo fue la última vez que me extendí hacia el mundo sin calcular primero todos los riesgos posibles? ¿Qué pasaría si decidiera ocupar un poco más de espacio, dar un poco más, avanzar un poco más, sin esperar a tener todas las garantías? Estas preguntas repetidas en momentos clave pueden ser más transformadoras que cualquier técnica elaborada, porque la transformación no empieza con hacer diferente, empieza con ver diferente. Prácticas concretas, de la reflexión a la acción. Bien. Ya hemos reflexionado, ya hemos explorado, pero si todo esto se queda en el terreno de las ideas bonitas y no cambia nada en la vida cotidiana, hemos perdido el tiempo. Así que bajemos a tierra, con cosas concretas, simples, accesibles. Primero, atiende lo físico. Ya lo dije antes, pero lo repito porque es fundamental. Antes de hacer cualquier otra cosa, revísate. Analítica completa, tiroides, hierro, vitamina B12, vitamina D. Si hay algo desregulado, trátalo. Tu cuerpo necesita que lo cuides en el nivel más básico antes de pedirle que abra su energía. Segundo, observa los momentos. Durante los próximos días, presta atención a cuándo sientes más frío en las manos y los pies. ¿Es en situaciones sociales donde hay tensión? ¿Cuando tienes que tomar una decisión importante? ¿Cuando alguien te pide algo o cuando tú necesitas pedir? Cuando debes poner un límite, no analices, solo observa. Anótalo si quieres, los patrones hablan por sí solos. Tercero, activa tus manos de forma consciente. Antes de una conversación que te genera nerviosismo, frótalas, presiónalas una contra la otra. Muévelas, flexiona los dedos, sacúdelas suavemente. No como un ritual mágico, sino como una forma de decirle a tu sistema nervioso: estoy aquí, estoy presente, puedo tocar este momento sin retirarme. Es una señal que le mandas a tu propio cuerpo, y el cuerpo escucha. Cuarto, trabaja con tus pies. Camina descalzo en casa siempre que puedas. Siente la textura del suelo bajo tus pies. Pisar la tierra, aunque sea el suelo de cerámica de tu cocina, activa una sensación de enraizamiento que es difícil de conseguir de otra manera. También puedes hacer pausas antes de actuar por impulso y preguntarte: ¿estoy avanzando desde el deseo o desde el miedo?
¿Estoy moviéndome hacia algo que quiero o huyendo de algo que me da miedo enfrentar? Esa diferencia tan sutil a veces lo cambia todo. Quinto, pequeños actos de expansión voluntaria. La expansión no tiene que ser un salto al vacío, puede ser algo muy pequeño. Decir lo que piensas en una conversación, con calma y respeto, cuando normalmente lo tragas. Pedir ayuda sin pedir disculpas por necesitarla. Recibir un elogio sin minimizarlo de inmediato con un «no es para tanto». Compartir algo tuyo, una opinión, una idea, un sentimiento, sin editarlo hasta hacerlo irreconocible. Cada uno de estos gestos pequeños es, energéticamente hablando, fuego. Y el fuego, cuando se alimenta con constancia, no se queda en chispa, se convierte en hogar. La energía ancestral como punto de partida. Quiero cerrar con algo que me parece esencial. La herencia que llevamos, ya sea física, emocional o relacional, no es una sentencia. No es un destino inevitable del que no podemos escapar. Es más parecida a recibir una casa antigua. Cuando heredas una casa vieja, tienes opciones. Puedes ignorar que hay humedad en las paredes y vivir en ella tal como está. Puedes derrumbarla y construir algo completamente nuevo desde cero. O puedes habitarla con respeto, conocer su historia, reparar lo que hace falta y convertirla en algo que te pertenezca de verdad, que lleve tu sello además del de quienes vivieron allí antes. La energía ancestral funciona igual. No es una cadena que te ata, es un río que lleva siglos fluyendo. Puedes dejarte arrastrar sin darte cuenta. O puedes aprender a nadar en él, a entender su corriente y a usarla para impulsarte hacia donde tú decides ir. Y tal vez, solo tal vez, calentar las manos no empieza con guantes. Empieza con decisiones, con permiso, con la elección, consciente y repetida, de expandirte un poco más cada día. Tus manos y tus pies fríos no son un enigma sin solución, ni un simple dato médico que ignorar. Son ambas cosas al mismo tiempo. Son un fenómeno corporal con causas fisiológicas reales. Y también son, posiblemente, una metáfora viva de algo que tu historia, tu sistema nervioso y quizás tu linaje llevan intentando decirte desde hace tiempo. Hemos heredado mucho más que el color de ojos o la forma de la nariz. Hemos heredado maneras de estar en el mundo, formas de protegernos, reflejos de expansión y de contracción que se fueron moldeando a lo largo de generaciones y que viven en nosotros como patrones invisibles, pero palpables. Y sin embargo, no estamos condenados a repetirlos. El primer paso es simplemente notar, observar sin juzgar, escuchar lo que el cuerpo lleva tiempo tratando de decirte con esa sensación persistente en las yemas de los dedos, en las plantas de los pies. El segundo paso es actuar, en pequeño, con constancia, con la convicción de que cada gesto de apertura, por mínimo que sea, es un acto de transformación. Así que la próxima vez que notes el frío en tus manos, en lugar de meterlas automáticamente en los bolsillos, haz una pausa. Pregúntate, ¿en qué parte de mi vida me estoy conteniendo ahora mismo? Y pregúntate también, ¿qué pasaría si, solo por hoy, me permitiera expandirme un poco más? La respuesta que surja podría sorprenderte. Te leo en los comentarios. Cuéntame, ¿te identificas con alguna de estas ideas? ¿Tienes las manos o los pies fríos habitualmente? ¿Qué resuena en ti de todo lo que hemos explorado hoy? Hasta el próximo video.